Si abrimos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, versículo 1. Empezaremos este domingo una nueva serie que será sobre Santiago, sobre el libro de Santiago. Es que Santiago, capítulo 1, versículo 1, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hemos visto en sermones pasados que tenemos varias maneras de leer la Biblia. Por ejemplo, podíamos leer la Biblia enfocándonos en en buscar a Cristo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis mismo hasta Apocalipsis. Podíamos también leer la Biblia viendo, por ejemplo, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de igual manera, hay muchas maneras de predicar la Biblia. Se puede predicar la Biblia, por ejemplo, temáticamente o expositivamente. Temáticamente, por ejemplo, lo que el predicador suele hacer es coger un tema, por ejemplo, la ansiedad, y busca un texto de la Biblia que hable sobre la ansiedad. Como por ejemplo podría buscar lo que estuvimos leyendo del Sermón del Monte, capítulo 6, 31 a 33, donde Cristo habla sobre las ansiedades de este mundo. La otra manera son expositivos, que es ir a través de los libros, versículo por versículo, capítulo por capítulo, explicando lo que la palabra de Dios dice. Esos son dos extremos, pero por supuesto hay maneras intermedias de hacerlo. Y bueno, tenemos por ejemplo a Spurgeon, que predicó más de 4.000 o más de 5.000 sermones en su vida, y esos son muchos sermones, y lo hizo siempre temáticamente, y lo hizo muy bien, y no cometió algunos errores que normalmente sí que se cometen cuando los sermones son temáticos, porque lo que se suele hacer cuando se predica temáticamente, y esto es lo que se hace en las iglesias evangelicoides, prefieren predicar temáticamente porque así cogen sus temas, sus intereses, y predican usando la Biblia no tanto expositivamente, no para sacar la doctrina de la Biblia, sino para meter sus intenciones, sus pensamientos en la Biblia. Y eso es un peligro que tienen los sermones temáticos. Vamos a ver, y todo esto lo digo no porque cada uno de vosotros vayáis a ser predicadores, pero si tenemos estas cosas muy claras, podremos también, estando ahí en los bancos, entender mejor la manera de predicación y podremos alimentarnos mejor. Si conocemos los rudimentos de la predicación, también podremos alimentarnos mejor, sacar mejor provecho de las predicaciones. Y la otra manera son los sermones expositivos, que son versículo a versículo, capítulo por capítulo, o incluso libros enteros de la Biblia. Y vamos a ver algunos beneficios de estos sermones expositivos. En primer lugar, el primer beneficio es que todo el consejo de Dios es anunciado. Si predicamos a través de libros enteros, estaremos seguros de que no nos saltamos ninguna cosa que Dios quiere revelarnos. Tal como dice Pablo en Hechos 20, 26 y 27 a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Y por qué está limpio de la sangre de todos? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Si un predicador, si un pastor quiere asegurarse de que ha anunciado todo el consejo de Dios a su congregación, tendrá que predicar capítulo por capítulo, versículo por versículo a través de la Biblia. En segundo lugar, otro beneficio es que si se predica así, no podremos escapar de temas que nos podrían ser molestos. Por ejemplo, como decía, en las iglesias evangelicoides se predica temáticamente, porque así, por ejemplo, se evitarían capítulos de la Biblia como primera de Pedro 3 o Efesios 5, en el que habla sobre el sometimiento de la mujer al hombre. Si predicamos temáticamente, podemos rehuir esos pasajes. También está, por ejemplo, Romanos 9, que nos habla sobre la elección de Dios. También, si predicamos temáticamente, podremos saltarnos ese capítulo continuamente y nunca predicar de él. Sin embargo, si predicamos expositivamente a través del libro de Romanos, por ejemplo, tendremos que llegar a Romanos 9, y el expositor debe tomar un bando u otro. No puede quedarse callado con respecto a ciertos temas. También se consigue un mejor entendimiento de la palabra de Dios como un todo.
los miembros de las iglesias que se sientan bajo una predicación expositiva aprenden ellos mismos a interpretar las escrituras mejor. Viendo el ejemplo del predicador, del pastor, aprenden los miembros a interpretar mejor las escrituras. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, con la serie de la vida de David. De lo que aprendemos de Bonnie, lo que él nos está diciendo de la vida de David, podemos aprender a nosotros mismos interpretar otras historias de la Biblia que no sean de David. Por ejemplo, podemos extrapolarlo a Abraham, por ejemplo. Utilizando los mismos principios que Bonnie nos está enseñando, podremos nosotros también extrapolarlo al ejemplo de Abraham, o de Noé, o de Daniel. Y por último, el último beneficio es que el acento se pone en lo que las escrituras ponen el acento. Si predicamos temáticamente, podemos, por ejemplo, estar continuamente hablando solo sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, solo sobre la infelicidad. Sin embargo, si lo hacemos expositivamente, tendremos que tocar más tarde o más temprano todos los temas que las escrituras tocan y en las cantidades en las que las escrituras están haciéndolo. Así que empezaremos una nueva serie sobre la Epístola de Santiago y mi intención es hacerlo expositivamente, es hacerlo versículo por versículo o por cachos de textos enteros o capítulo a capítulo. Así que deseo también vuestras oraciones para esto, para que a través de su palabra, a través de esta exposición, nos enseñe a creer y a vivir de acuerdo a su voluntad. Así que comenzaremos hoy introduciéndonos a la epístola, viendo su autor, los destinatarios y el propósito de la epístola. Comenzaremos por el autor de la epístola. Es importante cuando nos adentremos en las Escrituras saber quién ha escrito la epístola y su contexto. Reconocer al autor nos permite reconocer la manera de escribir que un autor tiene de escribir, de reconocer sus énfasis, de conocer su vocabulario, su contexto, y esto nos evita, al fin y al cabo, cometer errores teológicos. Tenemos, por ejemplo, hemos visto esta misma mañana cómo es importante conocer el contexto y los autores de los salmos, porque podremos enriquecernos más. Si sabemos que el Salmo 34 era, si no me equivoco, si lo ha escrito David mientras estaba en la cueva de Adulam, si conocemos su contexto, podremos entenderlo mejor y podremos alimentarnos más. Conocer al autor de las epístolas, de los libros, de los salmos, de cualquier libro de la Biblia, nos es muy útil. También tenemos, por ejemplo, a Pablo, que puede usar una palabra en un sentido, con un bagaje teológico que él mismo ha definido, pero podemos tener a Santiago, que puede usar esa misma palabra, pero no significando precisamente lo mismo. Veíamos también como Juan, tanto en las epístolas como en su evangelio, utiliza metáforas e ilustraciones muy definidas que añaden más riqueza a lo que él está diciendo, si las reconocemos. Así que, por ejemplo, si no tuviésemos en cuenta al autor de la primera epístola de Juan, perderíamos bastante estas ilustraciones sobre la luz y la oscuridad, sobre lo malo y lo bueno, que él las usa bastante. De igual manera ganaremos mucho si conocemos al autor de esta epístola, a Santiago. También es necesario conocer al autor de las epístolas y de los libros de la Biblia, porque es el medio que Dios ha definido. Podríamos tener la tendencia de no tener para nada en cuenta un pietismo exagerado, de no tener para nada en cuenta a los autores de la Biblia, diciendo que Dios es el que las ha escrito, Dios es el que ha escrito las Escrituras, así que no tendremos en cuenta al autor humano, porque somos muy espirituales, así que no tenemos en cuenta a los humanos. Pero esto, por supuesto, es ir más allá de lo que Dios nos pide y es ir en contra de Dios. Porque al fin y al cabo Dios usa siempre medios para cumplir sus propósitos. Y si a Él le ha complacido usar medios humanos para traernos sus palabras, nos tendremos que atener a los medios que Él usa. Por ejemplo, Dios pudo haber escrito toda la Biblia como lo hizo con los 10 mandamientos, escribiéndolo directamente en tablas de la ley, sobrenaturalmente. Podría haber hecho que apareciesen directamente sus leyes y todos los libros espontáneamente, milagrosamente. Podría haber hecho que sus leyes y su voluntad hubiesen sido escritas no por humanos sino por piedras, como nos decía Cristo. Si estos se callan, las piedras hablarían.
Por supuesto que Dios podría hacer que las piedras hablasen y escribiesen libros, ¿por qué no? Pero Dios lo ha preferido así, ha preferido que humanos escribiese su palabra. Ha preferido usar a humanos, a pecadores, para traer sus palabras divinas. Y si Dios así lo ha querido, nosotros nos acomodaremos a lo que Dios ha hecho, que sus maneras son mejores y más excelentes que las nuestras. Estamos aquí para razonar lo que Dios nos dice, no razonar en contra de lo que Dios nos dice. Así que honraremos a Dios si nos atenemos a su palabra, incluso en esta cosa. Así que, en primer lugar, vamos a ver qué es Santiago. ¿Qué Santiago escribe esta epístola? Porque no es tan fácil darnos cuenta de esto. Si buscamos en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, el nombre de Santiago nos saldrá en dos lugares. Si lo buscamos en una aplicación o por internet, que es más fácil, nos saldrá solo en dos lugares, y dependiendo también de la versión. Si usamos la Reina Valera de 1960, y supongo que solo en algunas ediciones, nos aparece el nombre de Santiago en dos versículos, y lo digo entre comillas. Son dos textos paralelos que se encuentran en Marcos 10 y en Mateo 20. Y en Marcos 10:35 leemos lo siguiente: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Pero aquí vemos, ni siquiera aparece el nombre de Santiago, a menos que miremos el título de la sección que se llama Petición de Santiago y de Juan. Ese es el título de la sección que en la Reina Valera en algunas ediciones aparece. Y eso mismo ocurre igual en Mateo 20. Pero sabemos que estos títulos no estaban en la Biblia originalmente. Mateo no los puso y Marcos no lo puso. Lo han puesto editores de la Biblia al traducirla. Así que, ¿quién es Santiago? ¿De veras no aparece ningún versículo del Nuevo Testamento? Bueno, quizás no en la Reina Valera, en la edición que nosotros usamos, pero sí en los originales. Santiago viene del latín Santiagob, que si lo decimos muy rápido puede degenerar en algo muy parecido a Santiago. Santiagob, Santiago. Es al final muy parecido y se ha degenerado con el uso. Así que Santiago en realidad es el mismo nombre que Jacobo. Y así entendemos ese título de Mateo 20 y Marcos 10 de la Reina Valera. Santiago es Jacobo. Y si sabemos que Santiago quiere decir Jacobo, debemos averiguar cuál de los Jacobos del Nuevo Testamento es. Porque por un lado tenemos a Jacobo, que es el hermano de Juan, apóstol, y también tenemos a otro apóstol, Jacobo, hijo de Alfeo. Y en tercer lugar también tenemos a Jacobo, hermano del Señor, como se nos dice en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este Jacobo es el mismo de quien habla Pablo en Gálatas 1:19, cuando dice: pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuál de estos tres es el escritor de esta epístola? Jacobo, el hermano de Juan, es muy poco probable que fuese el autor. Fue muy prominente, por supuesto, en los primeros días y fue del círculo íntimo de Jesucristo, junto con Pedro y con Juan. Pero él murió en los primeros días después de Pentecostés, quizás unos años más tarde, porque en Hechos 12 se nos narra como Herodes mandó que le cortasen la cabeza, siendo el primero de los mártires entre los apóstoles. El problema es que los temas que se tratan en esta epístola no se corresponden tanto a los primeros días de la Iglesia, sino que para que se desarrollasen esas falsas doctrinas que se daban, tuvo que pasar bastante más tiempo. Tuvieron que transcurrir unos buenos años para que estos problemas que aparecen en la epístola de Santiago se dieran en la Iglesia. Y Jacobo, hijo de Alfeo, debemos también descartarlo, sobre todo por la razón de que no se le da prominencia en la Iglesia primaria. No se le menciona específicamente en ningún lugar del Nuevo Testamento. Y este Santiago o Jacobo que escribe nuestra epístola debe ser muy conocido porque no necesita introducirse, no necesita presentarse. Sus destinatarios deben haber sabido muy bien quién era, de quién se trataba. Tan solo dice su nombre y por lo tanto no puede ser Jacobo, hijo de Alfeo. Además, si hubiese sido uno de estos Jacobos, el hermano de Juan o el hijo de Alfeo, seguramente se hubiesen presentado como apóstoles, como era también la costumbre de Pablo, pero no lo hace así. Y si un Jacobo era prominente en la iglesia primaria,
y conocido por todos los cristianos, ese Jacobo, ese Santiago, era el hermano de Jesús. En Hechos 15, el texto que leímos, se nos habla sobre cómo un Jacobo que era prominente en la iglesia de Jerusalén, quien tuvo también la palabra decisiva en cuanto a unos asuntos muy importantes de aquellos días, que era sobre si los gentiles debían guardar o no la ley ceremonial, la ley mosaica, de lo que nos hablaba Bonnie antes. Y este mismo Jacobo es mencionado también por Pablo en Gálatas 1. Recordemos que en Hechos 15, Jacobo, el hermano de Juan, ya estaba muerto. Es como se nos narra en Hechos 12. Y este Jacobo de Hechos 15 es el mismo que Pablo menciona en Gálatas 1, cuando afirma que no vio a ninguno de los apóstoles, aparte de Pedro, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Más tarde, Pablo en Gálatas 2 también afirma que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, confirmaron su ministerio. También la confirmación del ministerio de Pablo fue después de la muerte de Jacobo, hermano de Juan. También en Gálatas 2 Pablo menciona cómo Jacobo envió a ciertas personas a Antioquía, donde también estaba Pedro. Necesariamente se trata del mismo Jacobo, que era la columna y baluarte que era columna de la iglesia y hermano del Señor. Muy probablemente también se trata del mismo Jacobo que Pablo menciona en 1 Corintios 15 cuando habla sobre la resurrección de Cristo, donde dice, en los versículos 6 y 8, donde dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto es lo que nos cuenta Pablo. Y este Jacobo probablemente sea también el Jacobo, hermano de Cristo, el hermano de Jesús. Así que concluimos que este Santiago que ha escrito la epístola es Jacobo, el hermano del Señor, anciano de la iglesia de Jerusalén y conocido y respetado en todo el mundo cristiano. Y veamos ahora un poco más sobre este Santiago. ¿Quién era? Una breve biografía. Recordemos que los hermanos de Jesús, en primer lugar, en un principio no creyeron en él, como se nos narra en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, donde dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 7 nos dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Jacobo, que creció junto al Señor y pudo ver quizás más de cerca que nadie quién era su hermano, no creía en un principio en él. Sin embargo, después de la muerte y la resurrección de Cristo, se nos narra en Hechos 1 que los apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si Pablo en el texto que leímos de 1 Corintios 15 se refiere a este Santiago, a este Jacobo, cuando dice que Cristo se le apareció, entonces vemos cómo Cristo se preocupó de su familia también espiritualmente. Se aseguró también de que su familia, su madre y sus hermanos también viniesen a la fe y creyesen en él que era el Cristo, que era el Salvador del mundo. Y si debemos tener en cuenta que Dios es quien está al mando de dónde nacemos, en qué familia, en qué país y en qué condiciones. Estas cosas no ocurren al azar, como se nos dice muchas veces en nuestro mundo, donde se dice que todas las cosas ocurren por azar. De igual manera, si Dios quiso que Santiago y los demás hermanos de Jesús fueran sus hermanos, lo hizo también por un propósito. De igual manera, si los niños y los jóvenes que hay aquí se han nacido en familias cristianas, no es por puro azar. Lleváis ventaja a aquellos que han nacido en familias no cristianas, en que estáis expuestos continuamente a las palabras de la Biblia, a la palabra de Dios. Le suplicamos a Dios que la razón de que hayáis nacido en familias cristianas sea para vuestra salvación, igual que ocurrió con Santiago y los demás hermanos y hermanas de Jesús. Pero no olvidéis tampoco que estar en una familia cristiana, que crecer en una familia cristiana, nacer en una familia cristiana, no os hace automáticamente salvos, porque Santiago no fue salvo hasta que no creyó en Jesús. Santiago fue el hermano de carne de Jesús y no automáticamente se convirtió en un creyente, en un cristiano. Debemos recordar esto.
Y este Santiago se tenía que arrepentir de más cosas a lo largo del tiempo, no solo de su primera incredulidad. Parece ser que Santiago tenía unas convicciones muy judías con respecto a la ley de Moisés. Y le costó un poco aceptar que los gentiles no tuviesen que ser circuncidados ni que tuviesen que seguir las ceremonias mosaicas, como vemos también con Pedro, como se nos narra en Hechos. Al parecer todos los judíos tenían ciertos problemas con los gentiles. No podían imaginarse cómo es que los perros gentiles también podían ser salvos sin ser antes judíos. Y ese era el problema de Santiago también. Santiago, sabemos, era un judío bastante estricto. Esto lo vemos en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, que tan solo después de las palabras de Pablo y de Pedro se llegó a un acuerdo en cuanto a esto. Y tan solo ahí parece ser que a Santiago se le abrieron los ojos para ver que la salvación no era solo para los judíos, que se extendía también a los gentiles y que no debían poner la carga de la ley encima de ellos. El evento que Pablo nos cuenta en Gálatas 2 trata más de lo mismo. Unos judíos vinieron de parte de Santiago y al parecer eran muy estrictos con las ceremonias judías, aun siendo estos cristianos. Pero vemos en Hechos 15 que Santiago y con él los cristianos judíos que eran más estrictos abrazaron a los gentiles y vieron que Dios también a ellos los salvaba. Así que este es Santiago, un incrédulo que llegó a creer en Cristo y un judío estricto que tuvo que aceptar los planes de redención de Dios. Un cristiano prominente, anciano de la ciudad de la iglesia de Jerusalén, columna de la iglesia junto a Pedro y a Juan, y mártir también cerca del año 62 después de Cristo. Veamos ahora, pasemos a ver cómo se define Santiago en este primer versículo de su epístola. No se define como apóstol porque probablemente no lo fuese si era el hermano de Cristo, y tampoco se define como hermano de Jesús, que sí que lo era, sino que se define a sí mismo como siervo. Siervo, si recordamos en griego, es la mismísima palabra que esclavo. Siervo es lo mismo que esclavo. Y Santiago se define como esclavo de Cristo, como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Prefiere identificarse como siervo de Cristo, como esclavo de Cristo, antes que como su hermano. Como dijo Thomas Manton, un puritano, citando a su vez autores más antiguos, dice: María fue más feliz teniendo a Cristo en su corazón que en su vientre, y Santiago más feliz en ser el siervo de Cristo que su hermano. Porque si ser hermano de sangre de Cristo no le traía ningún beneficio espiritual, ser el siervo de Cristo le trae todas las bendiciones espirituales posibles. Siendo siervo de Cristo, era doblemente hermano suyo. Y por eso se define como siervo antes que como hermano. Ser su hermano de carne no implica que sea salvo, pero ser siervo de Cristo sí que lo implica. El que Santiago se denomine a sí mismo siervo, que podría traducirse, como he dicho, como esclavo, nos debería también hacer pensar a nosotros sobre cuál es la relación que tenemos con el Señor Jesucristo y con Dios. Debemos tener claro que nuestra relación con Dios como cristianos es multifacética, como lo son muchas otras cosas de nuestra fe. Es decir, nuestra relación con Dios Padre no es solo la de que Él es nuestro Dios. Dios Padre también es nuestro Padre, también es nuestro Salvador en un sentido amplio. Él es nuestro guía y es también nuestro consuelo. El Señor Jesucristo es nuestro hermano, es nuestro amigo, es nuestro Salvador, es nuestra luz y es nuestro todo. Pero no debemos sacar de la ecuación otra faceta de nuestra relación con Él. Dios Padre es también nuestro legislador y es nuestro Señor, es nuestro dueño. El Señor Jesucristo, como Santiago lo formula, es nuestro Señor, es nuestro dueño. Nosotros somos sus esclavos. Es una faceta más de nuestra relación con Él y es fundamental, como todas las demás. Desde el mismísimo principio de la Iglesia hubo algunos que consideraban a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Uno que los perdonaba de sus pecados, pero que no les sacaba de sus pecados. Y por supuesto que esto se da también hoy en día. John MacArthur dice: ser esclavo de Cristo puede ser la mejor manera de definir a un cristiano. Somos, como creyentes, esclavos de Cristo. Sin embargo, no te darías cuenta de esta realidad a través del lenguaje del cristianismo contemporáneo. En el cristianismo contemporáneo, el vocabulario trata sobre la libertad, sobre la liberación, sobre la salud, sobre la riqueza y la prosperidad, sobre encontrar tu propio cumplimiento, cumplir tus propios sueños, encontrar tu
propósito. Muchas veces escuchamos que Dios te ama incondicionalmente y quiere que seas todo lo que tú quieras ser. En contra de todo esto, Santiago nos lo recuerda. Somos siervos, somos esclavos de Dios y del Señor Jesucristo. Esto implica que no somos señores, no somos soberanos sobre nuestras propias vidas. Si hemos venido a Cristo, hemos aceptado ser esclavos de Cristo. Su voluntad está por encima de nuestra voluntad y nuestra vida será dirigida por Él dentro de sus límites, sus leyes y no como nosotros queramos. El ser siervo o esclavo de Cristo, de Dios, es un tema recurrente en el Nuevo Testamento y no pocas veces también lo dice incluso nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, sobre el autor de la epístola, veremos que si queremos conocer más al autor de esta epístola, debemos saber que el autor de esta epístola es, en último lugar, Dios mismo. Santiago es el medio humano, pero el emisor podríamos decir que es Dios. Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo al escribir esta epístola. Decíamos que es importante tener en cuenta el factor humano cuando estamos estudiando la Biblia, pero se puede llegar a unos extremos que no son nada sanos. Por ejemplo, los teólogos liberales, cuando hablan de la teología paulina o de Pablo y hablan de la teología de Pedro y de la teología de Lucas, no se refieren al conjunto de doctrinas que ellos tratan, sino que se refieren a que sus teologías son diferentes. No hablan de acentos y énfasis y vocabulario, sino hablan de que tienen una fe diferente. No hablan, a estos teólogos hay que desecharlos completamente porque el error viene de no considerar a Dios como el autor de la Biblia. De hecho, ellos no creen que Dios fuese el autor de la Biblia. No creen que las Escrituras fuesen inspiradas por el Espíritu Santo. Dios, sin embargo, en último lugar, es el autor de la Biblia, tanto las epístolas de Pablo como las de Santiago, como el Pentateuco, como cualquier otro libro de las Escrituras. Las teologías de los autores de la Biblia no son contrarias las unas a las otras, como a los liberales les gustaría hacernos creer. Los libros de la Biblia conforman un todo, son hilos de diferentes colores que Dios teje para crear una sola prenda. Estas son las Escrituras que tenemos. Y que Dios sea el autor de la epístola conlleva consecuencias enormes. Cuando Santiago nos ordena una cosa, y ordena muchas cosas en su epístola, recordemos que no lo ordena un mero humano, un mero hombre, sino que no es una mera opinión, sino que es Dios, el mismísimo Dios, quien nos lo ordena. Por lo tanto, ignorar algún mandamiento de Santiago es ignorar a Dios, y esto es pecado y es rebelión contra Él. Veamos a continuación, después de haber visto al autor de la epístola, el contexto y la audiencia. En primer lugar, los destinatarios de la epístola son judíos. Sabemos del Antiguo Testamento que Israel fue llevado cautivo varias veces y también sabemos que estos judíos no volvieron, o israelitas no volvieron tras el cautiverio. Algunos de ellos no. Tenemos a Daniel, por ejemplo, que se dice que no volvió a la tierra prometida porque tenía ya muchos años y no podía hacer todo ese viaje. Y como él hubo muchos otros casos. Sabemos también que los judíos de por sí emigraban a ciudades y a naciones circundantes. Se nos cuenta, por ejemplo, que la ciudad de Roma tuvo en una época hasta 100.000 judíos. De hecho, un geógrafo griego del primer siglo antes de Cristo decía que no podías ir a ningún lugar del mundo civilizado sin encontrarte a un judío. En Hechos 2 vemos que los judíos vinieron de muchas naciones diferentes para celebrar Pentecostés. Además hubo también muchos judíos cristianos que huyeron por la persecución que se desató en Jerusalén. Lo podemos leer esto en Hechos 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero es poco probable que que Santiago se refiera a estos judíos, porque estos tan solo llegaron a Judea y Samaria, que eran ciudades muy cercanas. Cuando la expresión de Santiago es de la dispersión, que se refiere más bien a los que se encontraron más lejos. También tenemos en Hechos 11 que dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que vemos que estos sí que llegaron bastante más lejos. Se fueron a ciudades más lejanas que Samaria.
Así que puede ser que la epístola sea también para ellos. Así que los judíos estaban dispersos, ya sea por el cautiverio que sufrieron como castigo de la desobediencia de Dios, o porque emigraron por su propia voluntad, o quizás también por la persecución de la Iglesia. Y es a estos judíos que se habían convertido al cristianismo a quien Santiago escribe. Santiago utiliza un término bastante antiguo que no se usa en todo el Nuevo Testamento para referirse a ellos. No era nada común. Dice a las 12 tribus. Probablemente con esto quiera enfatizar que sus destinatarios no son solo judíos, descendientes de la tribu de Judá o benjamitas, sino que abarca a los israelitas, a toda la descendencia de Abraham que residían fuera de la tierra prometida. No debemos pensar tampoco que con 12 tribus dispersas, Santiago se refiere a los cristianos sin distinción, tanto a judíos como a gentiles. No usa estos términos en sentido figurado, y esto por varias razones. En primer lugar, como dije, esta expresión no se usa en ningún otro lugar del Nuevo Testamento para referirse a los cristianos sin distinción. En segundo lugar, sería una metáfora bastante forzada, porque se refería a un concepto muy particular, a las 12 tribus que además estaban dispersas por el cautiverio, porque así se usaban. Y en tercer lugar, Pablo nos dice en Gálatas 2 que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Por lo tanto, así como Pablo era enviado a los gentiles, Jacobo, Pedro y Juan fueron enviados por Dios para ministrar principalmente a los judíos. Con las 12 tribus dispersas, Santiago conduce nuestro pensamiento también a los juicios de Dios. Porque debemos recordar que el pecado tiene consecuencias, que su dispersión fue debida al pecado de los judíos, al pecado del pueblo de Dios. Nuestro pensamiento también es dirigido a la severidad de Dios, quien, aunque perdona, también castiga. Ha prometido castigos y Dios siempre cumple sus promesas. En segundo lugar, ¿quiénes son los destinatarios de esta epístola? Son todos los cristianos. El hecho de que Santiago dirigiese su epístola a la descendencia carnal de Abraham, que había creído en Cristo, no significa que no sea también para todos los cristianos, ya sea para gentiles o judíos. La palabra de Dios tiene principios que se aplican universalmente. Pablo, por ejemplo, escribió una carta muy personal a Filemón, pero de esta carta los cristianos podemos sacar gran provecho para nuestras vidas. Así que aunque sabemos que esta carta fue dirigida a una persona en particular, no por ello no es dirigida también a nosotros. Pero vamos un poco más allá. Esta carta de Santiago también es dirigida a nosotros, a los miembros de la Iglesia Bautista Reformada del Pacto de la Gracia. Nosotros somos los destinatarios de esta epístola de forma indirecta. Dios inspiró a Santiago para nuestro provecho. La palabra de Dios no se ha quedado obsoleta y nunca será obsoleta hasta que la Iglesia entera no esté con el Señor Jesucristo. Nuestros móviles se quedan obsoletos a los pocos años, a veces no nos duran ni siquiera un año, nuestros coches se desgastan y hay que cambiarlos, las casas se derrumban poco a poco, así que hay que reformarlas. Pero la palabra de Dios es perfecta en un mundo continuo, desde que fue concebida hasta el final. Fue perfecta ayer, lo es hoy y lo será también mañana. La epístola de Santiago es tan útil y relevante hoy como lo fue cuando Santiago aún tenía la carta en sus manos con la tinta sin secar. Podemos sacar mucho provecho de libros antiguos que hablan de literatura o de artes, de matemáticas, de historia, pero a estos libros humanos siempre hay que añadirles cosas, porque no están completos, quizás tengan errores, quizás simplemente les falte información, pero no pueden ser completos porque ahora conocemos más y tenemos más información a nuestro alcance. Pero eso no pasa con la palabra de Dios. Si la hubiera escrito Santiago, sería una carta interesante del primer siglo. Sería una carta antigua. Pero Santiago la escribió inspirado por el Espíritu de Dios, lo cual le da, podríamos decir, juventud y perfección perpetua. Y si nosotros nos contamos entre los destinatarios de esta epístola, más nos vale obedecer sus mandamientos, considerar sus advertencias y creer sus promesas. En tercer lugar, vamos a ver el propósito de la epístola. Es vital conocer los propósitos de los libros de la Biblia, porque de lo contrario interpretaremos mal su doctrina y sus mandatos. Un ejemplo de esto es el libro de Hebreos. Para poder entender qué dice el autor a los hebreos y por qué lo dice,
Debemos tener muy en cuenta que va dirigido a judíos que por la presión social, por las persecuciones, están muy tentados de volverse a su antigua religión, a la ley mosaica. Pues bien, el propósito de Santiago no es ofrecer un compendio teológico como lo hace Pablo en Romanos. No es tampoco una carta personal, una carta pastoral. Santiago escribe su carta principalmente por dos razones: para traer consuelo a los cristianos que estaban pasando por dificultades y para destruir nociones que algunas tenían de que la salvación, la fe en Cristo, no tiene consecuencias para la vida práctica. Como decíamos, había algunos que consideraban a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. También corrige Santiago algunas prácticas condenables en los cristianos de aquellos tiempos y por supuesto que también de estos tiempos. Y un buen título para la epístola de Santiago es la siguiente: la fe que obra o la fe que trabaja. Este sería el título si tuviésemos que darle un título a la epístola de Santiago. Su contenido se puede dividir en tres secciones: la religión verdadera, donde define la religión verdadera, la fe verdadera y la sabiduría verdadera. Son temas muy prácticos, a diferencia de, como decíamos, de Romanos, que aunque tiene temas prácticos, los tiene también, es más teológico. Pero Santiago se quiere centrar en temas prácticos. Y veamos el primero, que es traer consuelo. Es desde luego un tema muy recurrente en las epístolas de todo el Nuevo Testamento. Los cristianos de aquellos tiempos muchas veces eran excluidos de la sociedad, eran despreciados por paganos y judíos y vivían persecuciones. Por esas razones, Dios, a través de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Juan, trae consuelo a estos cristianos. Les recuerda las promesas de Dios, el propósito del sufrimiento y el resultado de la fe, que es la vida eterna. Y también nos es útil a nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad bastante hostil que se ríe de los temas de la religión. Vemos como muchas iglesias prefieren también abandonar la fidelidad a la palabra y conformarse a la mentalidad del mundo, haciendo lo que el mundo hace y pensando lo que el mundo piensa. Puede que nos sintamos solos y abandonados y nuestra fe es entonces puesta a prueba. Puede que pasemos por dificultades, por enfermedades, puede que no tengamos trabajo, que nuestros hijos se aparten de la fe. Y a todos estos problemas, en medio de todos estos problemas, Dios trae su consolación por la palabra, por medio de su Espíritu Santo. Y este es también uno de los propósitos de Santiago. Lo encontramos, de hecho, en el mismísimo segundo versículo de la epístola, donde dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y a partir de ahí empieza a razonar de por qué tenemos que tener este sumo gozo. Pero se dirige a las pruebas, a las dificultades, al sufrimiento. El segundo propósito, y es mucho más extendido en la epístola, es llamar a los cristianos a practicar su fe, a practicar su religión. Santiago tiene una lista de imperativos en su epístola bastante amplia. Nos ordena muchas cosas. Quizá esto pueda ser resumido con su versículo 22 del primer capítulo, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo podría resumir todo este tema de la práctica en la que Santiago pone tanto acento. Y Santiago no quiere enseñar tanto doctrina, pero la doctrina está implícita en su epístola. No es su propósito hablar del contenido de la fe cristiana, sino sobre cómo se externaliza esta fe, cómo trabaja y cómo obra esta fe. Sobre este punto muchos liberales ponen a Pablo y a Santiago en contraposición, diciendo que su teología es diferente y que pertenecen a dos cristianismos diferentes, a dos fees diferentes. Es como, de hecho, su argumento se podría resumir, es como si yo dijese que si yo escribiese sobre manzanas verdes y otra persona escribiese sobre manzanas rojas, y hay una persona muy lista que dice que nos estamos contradiciendo el uno al otro. La fe cristiana tiene un lugar para la doctrina, como lo podemos ver perfectamente en las epístolas de Pablo, y tiene también la realidad de la práctica, como lo vemos en Pablo, por supuesto, y también, sobre todo, en esta epístola de Santiago. Y si el contenido de la epístola de Santiago es tan sumamente práctico, y lo es, nos será a nosotros sumamente útil. Con la ayuda de Dios, su Espíritu nos enseñará, nos corregirá y moldeará nuestro pensamiento. Nos santificará para ser más como su Hijo Jesucristo. Terminemos en oración.